días, mi nombre es Rafael de la Roche, estudiante del curso de Hermenéutica y Homiléctica. A continuación expondré la prédica Cuando el liderazgo coquetea con Balaam, basado en Apocalipsis 2, 12 al 17, es la carta dirigida a la iglesia de Pérgamo. El propósito de esta prédica es concientizar por medio de las escrituras a los próximos líderes sobre el peligro de tolerar o adoptar doctrinas y prácticas corruptas. Para ello usaré el ejemplo de Balán, un adivino que intentó maldecir a Israel, contratado por un rey moabita, el rey Balac. Y de igual manera tendremos como referencia la iglesia de Pérgamo. El liderazgo que no confronta la corrupción doctrinal termina participando de ella. Pero el líder que permanece fiel a la verdad será recompensado con revelación, identidad y aprobación divina. Pérgamo en el siglo I era una ciudad destacada por su altar a Zeus, por su biblioteca famosa, su cultura helenística, templos paganos y una fuerte influencia política y religiosa romana. Pérgamo es descrita por el Mashiach como el trono de Satanás. Vamos a mirar su contexto. Era una iglesia que estaba bajo presión. La expresión que encontramos en el versículo 13 es donde está el trono de Satanás. Esto está asociado con la idolatría y los poderes paganos. Pérgamo en esa época era un centro de culto imperial romano, adoración al emperador, considerado dentro de la cultura hebrea como una blasfemia. Se encontraban templos paganos, el más imponente de todos era el altar a Zeus. Se había gestado mucho sincretismo religioso y muchas prácticas que la cultura hebrea consideraba abominables. Vamos a intentar comprender un poquito bíblicamente a qué se refiere a la expresión trono. Por ejemplo, en Génesis 41:40 está hablando Faraón con José y el faraón le dice a José: tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerás tus órdenes, solamente en el trono yo seré más que tú. Entonces vamos a mirar el simbolismo del trono, que representa bíblicamente el trono. El trono bíblicamente representa autoridad y también representa gobierno. Según el diccionario de Samuel Vila, el trono es un aparatoso asiento, muchas veces con dosel, desde donde los grandes personajes como el sumo sacerdote, jueces, generales, gobernadores, reyes, han ejercido autoridad. Vamos a mirar un poco la persecución y la oposición que se había presentado para esa época, que está escrita en esta carta, cuando se menciona a Antipas. El Mashiach lo llama mi testigo fiel. El término testigo se utiliza una palabra griega que es martus o martus. Tiene que ver con testimonio, tiene que ver con uno que da testimonio mediante la muerte. Ese es mártir. Según el diccionario Nelson, pues la tradición afirma que Antipas era un obispo de la iglesia de Pérgamo y que durante la persecución del emperador Domiciano, Tito Flavio Domiciano Augusto Germánico, lo asaron vivo en una olla de bronce. Este emperador fue el último emperador de la dinastía Flavia. Vamos a mirar un poquito acerca de Balán. Balán enseñó a Balac que si quería debilitar a Israel, debía hacer que adoraran a dioses paganos. Vamos a intentar que consiste más o menos la doctrina de Balán. Esta era una práctica prohibida por la Torá. Lo vemos en el libro de Éxodo 23:5. En la paracha 40 del ciclo de lectura anual de la Torá, según la tradición hebrea, los israelitas caen en idolatría con las mujeres moabitas, producto de una estrategia de guerra liderada por este falso profeta. Entonces, vamos a entender
como dice las escrituras, retienen mi nombre, pero tengo unas pocas cosas contra ti. La doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam induce a la idolatría. La doctrina de Balaam trae corrupción moral e inmoralidad sexual. Y la doctrina de Balaam trae una traición interna y crea mezclas peligrosísimas. Dice el Mashiach, cuando el liderazgo tolera lo que no debe corregir. Y tiene que ver con la doctrina de los nicolaitas. Él les dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué era lo que Yeshua estaba denunciando a la iglesia de Pérgamo? Es lo que le estaba denunciando, era la violación al pacto con Hashem. Estaba denunciando la contaminación en la que se estaba sumergiendo el pueblo Kadosh. Y estaba denunciando la pérdida de identidad espiritual que ya dentro de esta congregación ya era muy notoria. Dentro del pensamiento hebreo vamos a mirar un término que es Teshuvah o arrepentimiento. Es un retorno a volver. No solo es un cambio de dirección, sino un regreso al propósito original de Dios para la persona. Esto implica arrepentimiento verdadero. No se trata de un remordimiento emocional, sino de un cambio de actitud de mente, de corazón y de conducta. Eso involucra dejar de pecar, confesarlo y volverse al Eterno. En sí es una restauración de una relación. El propósito del arrepentimiento o en la expresión hebrea Teshuvah, el propósito es la reconciliación con Dios, es restaurar lo que se había quebrantado producto del pecado. Yeshua hace un llamado al arrepentimiento. Por lo tanto, arrepiéntete. Les está diciendo que se arrepienta a quienes, a los que practican la doctrina de Balaam, a los que practican la doctrina de los nicolaitas y a los líderes que están permitiendo este tipo de doctrinas al interior de su comunidad. Vuelvo y repito, la palabra hebrea para arrepentimiento es Teshuvah. En el Strong es el 7725, Shub. Esta tiene que ver con volver, retornar, regresar, restaurar, convertirse, según el diccionario Strong. Vuelvo y repito, según el diccionario Vox, es la acción de volverse a Dios con arrepentimiento sincero. Es hacer un cambio de vida basado en el reconocimiento del error cometido. ¿Cuál es la recompensa para el liderazgo que logra vencer este tipo de situaciones al interior de esas comunidades y al interior, inicialmente personal? Dice las escrituras que al que venciere se le dará maná escondido y una piedra blanca con un nombre nuevo. El maná escondido tiene que ver con revelación, tiene que ver con provisión sobrenatural, tiene que ver con comunión interna. La piedra con un nuevo nombre tiene que ver con identidad celestial, tiene que ver con victoria personal y tiene que ver con aprobación divina. El Eterno honra a los líderes fieles, puros e íntegros. El mensaje a la iglesia en Pérgamo no fue dirigido a una comunidad sin fe, sino a una iglesia que retenía el nombre del Mashiach. Ya lo habían conocido, pero que al mismo tiempo, de manera paralela, toleraban el veneno de la falsa doctrina y la inmoralidad. La gran tragedia de muchos líderes no es el error abierto, sino el silencio cómplice ante lo que saben que está mal hecho. El Señor no solo busca líderes capaces, sino líderes que realmente sean valientes, que realmente sean puros y que realmente sean firmes en la verdad.
¿Quién recibirá el maná escondido y una piedra blanca con un nuevo nombre? El que vence, el que no se rinde ante la presión, ni cae en la falta del compromiso con el Eterno, sino que tiene una comunión íntima con el Mashiach. Amados, que no se diga de nosotros que fuimos líderes tolerantes con el error, sino testigos fieles como Antipas. De antemano les agradezco el apoyo, la cantidad de oportunidades que este instituto Ven Señor Jesús nos brinda para capacitarnos como verdaderos líderes. Muchas gracias.